¿Te imaginas que dejaras de existir solo porque nadie te mira? ¿Qué tienen en común la física cuántica y la soledad? Mai Sakurajima lo sabe. En Bonnie Senpai la protagonista se vuelve invisible porque nadie la observa. Suena a ciencia ficción, pero no lo es tanto. En la física cuántica sin observador no hay realidad definida. Y en la vida moderna sin atención, sin mirada, también dejas de existir. Hoy vamos a hablar de cómo este anime explica mejor que muchos libros cómo funciona el universo y cómo funciona la soledad. Bienvenidos a Miruki Way. En la serie, el síndrome de la pubertad es un fenómeno misterioso que transforma emociones intensas de los adolescentes en manifestaciones físicas o sobrenaturales. Aunque se presenta como una leyenda urbana, la serie le da una dimensión casi científica a través del personaje de Ryo Futaba, quien intenta explicar racionalmente estos sucesos. No es tanto física cuántica pura, sino una mezcla de metafísica, emociones y ciencia, pero es ahí donde Bonnie Senpai brilla. Toma esas emociones que parecen invisibles, la ansiedad, la inseguridad, el trauma, y les da forma. Incluso si esa forma es volverse invisible, como le ocurre a Mai Sakurajima en el primer arco. Es una analogía directa con el experimento del gato de Schrödinger. ¿Has oído hablar del experimento del gato de Schrödinger? Es una paradoja en la física cuántica donde tenemos un gato encerrado en una caja con una partícula radioactiva y está con vida y sin vida al mismo tiempo. No tenemos forma de comprobarlo hasta que alguien abra la caja. Con esta analogía, Ryo Futaba explica el fenómeno de la superposición cuántica, un estado en el que existen múltiples posibilidades a la vez, hasta que un observador las colapsa en una sola realidad. Ahora bien, esto le pasa a Mai Sakurajima. Mai no se hace invisible porque sí, se vuelve invisible porque nadie le observa. A nivel cuántico, una partícula no es real entre muchas comillas hasta que alguien la mide. A nivel emocional, una persona deja de ser reconocida si nadie la ve. Mientras nadie observa a Mai, su existencia está suspendida en esta paradoja. Parece que no está ahí, no la recuerdan, pero cuando Sakuta a bombo y platillo confiesa su amor públicamente, obliga a la atmósfera o el entorno a volver a observar colectivamente. Es ahí donde su existencia vuelve a colapsar dentro de la existencia de todos y Mai Sakurajima vuelve a ser real ante los ojos del mundo. Acá la verdad necesité algo de ayuda. A lo largo de los videos que he producido han habido conceptos complejos que tengo que leer más de una vez en más de un artículo para comprenderlos y este definitivamente fue el más complicado. Tuve que recurrir a mi profesor de física, el cual casi me dice que primero pase cálculo integral y su curso antes de andar queriendo jugar con cosas que van más allá de mi nivel. Aún así, después me explicó brevemente el concepto y me dio varias fórmulas y una breve demostración usando mi talón de Aquiles, que es el cálculo integral. Pero para no complicarme yo y para no complicarte a ti, las cosas, pues diré que sintetizadamente que en física cuántica existe algo llamado función de onda. Es básicamente una forma en la que el universo describe todas las posibilidades de una partícula. Pero acá viene lo importante, esa función se resuelve cuando alguien lo observa. Así que el acto de mirar, medir o poner atención hace colapsar la función de onda y convierte las posibilidades en una realidad. Podemos decir que Mai Sakurajima es la función de onda. Nadie la ve ni recuerda, su existencia está inestable, borrosa e incompleta. Pero cuando Sakuta grita su amor por ella frente a toda la escuela, obliga a todos a mirar. En ese momento su existencia vuelve a colapsar y Mai vuelve a existir. El entrelazamiento cuántico es uno de los fenómenos más raros de la física moderna. Este dice en el que dos partículas al interactuar quedan conectadas de tal forma que el estado de una afecta instantáneamente al estado de otra sin importar la distancia que las separe, por lo que quedan conectadas para siempre. Como se darán cuenta, este concepto queda muy a la interpretación de romanticismos, por lo que por una temporada cuando esto estuvo de moda no faltaron las parejitas que subían este tipo de posts en Facebook, cuando lo más rancio de este asunto eran las formas tan brutales y frecuentes de cómo se ponían el cuerno mutuamente. Pero dejando de vivorear y volviendo al tema, esto mismo pasa cuando Mai y Nodoka intercambian cuerpos. Sé que esto es un arco más avanzado de la serie, pero no estoy dispuesto a hacerle un capítulo exclusivo a Nodoka cuando comparte esta experiencia con Mai. Pero si quieren que haga una serie yéndome a explicar el fenómeno de Tomoe Koga, Ryo Futaba y Shoko Makinohara, háganmelo saber en los comentarios. En fin, el entrelazamiento cuántico no está presente de forma explícita, o al menos Ryo Futaba no lo menciona,
pero es la explicación más acertada que le puedo dar a lo que ocurre entre Mai y Nodoka. Esta última tiene un complejo de inferioridad brutal hacia su hermana. Sakurajima desde niña era una actriz con gran talento mientras ella apenas se estaba despegando en el mundo de las idols. Esto generó una tensión que desembocó en un deseo de ser como Mei, que las unió en una especie de entrelazamiento emocional, vínculo que las hizo cambiar de cuerpos. Este fenómeno es una interpretación narrativa del entrelazamiento, dos identidades unidas entre el conflicto y la presión externa que deben desenredarse para que cada una recupere su propio estado. Solo cuando Nodoka comprende que no necesita ser como Mei sino la mejor versión de sí misma, el entrelazamiento se disuelve y ambas recuperan sus cuerpos originales. Dejando de lado la explicación científica, que es interesante, el verdadero elefante en la habitación del primer arco de la serie de la conejita es la soledad y el cómo la serie lleva la necesidad de validación a un punto exagerado, donde la atmósfera, que es su propio entorno, ya no la reconoce y por ende no existe. En la vida real esto no pasa de forma literal, pero vivimos en entornos que nos empujan a esto, desde redes sociales hasta el propio diseño de las grandes urbes, empezando por lo primero que mencioné. Las redes sociales nos han condicionado una exposición constante donde los números, interacciones, likes y followers son elementos importantes, por lo que la ausencia de estos implica menos visibilidad, lo que casi es un sinónimo de no existir en este mundo que se torna cada vez más superficial. Todo esto gracias a la explotación de nuestra necesidad de validación y de ser reconocidos por los demás, pero llevado a niveles insospechados de crueldad y en muchos sentidos dañino. Hablando de las grandes ciudades, estas nos condicionan a un aislamiento, por lo que privilegia la productividad y el consumo individual sobre la vida comunitaria. Varios factores como la inseguridad, la rutina, la saturación sensorial nos condicionan a que cada quien se encierre en su mundo de una forma emocional, cosa que hace que el tejido social se debilite. Ejemplificando esto, y a diferencia de pueblos y ciudades pequeñas donde hay redes de apoyo reales, familias grandes, amistades duraderas, una solidaridad cotidiana y un sentido de pertenencia. Mientras en la ciudad el individuo es una cifra más, en el pueblo sigue siendo un nombre, una historia y una responsabilidad compartida. En las grandes ciudades el aislamiento no es una excepción, es parte del diseño. Todo está hecho para priorizar la productividad y el consumo individual, dejando de lado la vida comunitaria. La inseguridad, la rutina aplastante y la saturación de estímulos nos empujan a encerrarnos emocionalmente, a dejar de ver al otro y a dejar de ser vistos. Así el tejido social se fragmenta. Y en ese contexto el fenómeno que vive Mai Sakurajima no es tan irreal, porque cuando nadie te observa dejas de existir aunque sigas ahí. Eso es física cuántica, pero también es vida urbana. En contraste, en los pueblos y comunidades pequeñas la mirada del otro todavía existe. Hay redes de apoyo, vínculos duraderos y una sensación de pertenencia real. Ahí sí desapareces, alguien lo nota, eres alguien, pero en la ciudad puedes colapsar socialmente y pasar desapercibido. Bonnie Girl Senpai tiene sus capas. Al inicio pareció un anime romántico de una chica con un traje de coneja, pero esto solo es la punta del iceberg. La carta de presentación en la que envuelve conceptos tanto de la física cuántica como filosóficos. ¿Y qué puedo decir? En lo personal, esta dualidad la hace una de mis series favoritas. De hecho, hoy 5 de julio, la fecha de subida de este video, espero que sea así, es el estreno de la segunda temporada de esta serie y el motivo por el cual me animé de subir esto. Como decía Bonnie Girl Senpai, expuso cómo sin observador no hay realidad. Sin alguien que te vea y te reconozca para que valide tu existencia, desapareces. A un nivel subatómico le llamamos colapso de la función de onda, mientras a escala macro y social le damos el nombre de soledad, aislamiento e indiferencia. A pesar de que este sea un canal de divulgación científica, o eso pretendo, y que el video tenga más un enfoque a la explicación científica, considero que la explicación importante de este anime no es de física, únicamente es un recurso narrativo para darnos el mensaje que la existencia nunca fue un acto individual. Existir es un acto colectivo. El simple hecho de ser observado, validado y reconocido por un grupo de personas, llámese familia, amigos o sociedad, no es un fenómeno físico, es una necesidad profundamente humana, no es un acto de cortesía, es un acto que sostiene la existencia social. Y en un mundo cada vez más frío, hiperindividualista y más secuestrado por algoritmos de redes sociales, elegir mirar, elegir no dejar que alguien se vuelva invisible, es paradójicamente un acto profundamente cuántico y profundamente humano. Si te gustó este video y quieres que hable de otros personajes como Tomoe o Shoko, déjalo en los comentarios, y si no quieres que me vuelva invisible para el algoritmo, ya sabes qué hacer.